están? Mi nombre es Roselis Peñaventura, estudiante de enfermería del Politécnico Altagracia Iglesia de Loras, junto con mis compañeras Alana Beltré, Alicia Gómez, Samira Lebrón, Joanny Osoria, Leida Hernández y Dareis Hernández. Les hablaremos sobre lo que es la Revolución Haitiana. Mi nombre es Alana Beltré, estudiante de quinto C de enfermería, y hoy debo hablar un poquito sobre el tema de la Revolución Haitiana. Nos vamos a centrar en los efectos que tuvo la Revolución Francesa en esta. La Revolución Francesa estalló a partir del 1789, declarando una serie de principios que constituían la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Entre los postulados se destacan: los hombres nacen libres e iguales en derecho. Toda asociación política es la conservación de los derechos naturales e imprescindibles del hombre. La libertad se refiere a todo aquello que podemos hacer que no daña a otros. La ley es la excepción en libertad general. Los mulatos querían tener el mismo derechos que los blancos. Mi nombre es Alicia Gómez, número 5, y yo continuaré hablándoles sobre la Revolución Haitiana, es decir, los efectos de la Revolución Francesa. La distribución poblacional y la economía de Santo Domingo francés creaban una desigualdad general. Los blancos dominaban el 70% de la riqueza y tenían sometido al 75% de los esclavos. Entre ellos se daba una diferenciación, mientras un sector más atado política y económicamente a la metrópoli. Vivían en la oponencia. Otro sector vivía en la pobreza y deseoso de que la situación cambiara. Los mulatos deseaban tener los mismos derechos, pero eran rechazados por considerárseles negros. Muchos mulatos eran ricos y otros se habían educado en Francia, donde formaron la sociedad amigo de los negros. Los mulatos no tomaban en cuenta a los esclavos, como tampoco a los blancos. Los esclavos formaban el grupo mayoritario y sometidos a las peores condiciones de vida. En medio de esta desigualdad tuvo influencia la segunda etapa de la revolución discurrió entre 1791 y 1802. Los conflictos entre blancos y mulatos se mantuvieron en ese periodo. Entraron en enfrentamiento. Los monjas de negros esclavos que hasta 1791 habrían Origen y desarrollo de la revolución. La primera etapa de la Revolución Haitiana se enmarca entre el 1789 y el 1791 y surge a raíz de la reunión de la Asamblea Constituyente, convocada en París por Luis XVI. A partir de esta, los colonos blancos de Santo Domingo buscaron estar representados en París. Los mulatos, amparados en los derechos de los hombres, reclamaron la igualdad política, social, Independencia de Haití. Para el año 1801 ya la Revolución Francesa llegaba a su fin con el predominio político de Napoleón Bonaparte, quien fue la persona que estableció el régimen centralizado al servicio de los intereses de la burguesía. Francia e Inglaterra presentaban rivalidades por el mismo predominio económico y Napoleón necesitaba restablecer el antiguo régimen de Saint-Domingue.
Para obtener los buenos beneficios de esta colonia, ofrecía que para el año 1789, restablecer el antiguo régimen, que había que restaurar una esclavitud que había en ese mismo año, y de poner a Toussaint, que se consideraba el primero de los negros de la colonia y quien había conducido la primera lucha anticlavista triunfante de la historia. El mismo Napoleón envió tropas francesas a la isla, iniciando de esta manera la tercera etapa de la revolución haitiana, que se abarcaba en los años 1802 hasta el año 1803, equivalente a un año. En este nuevo periodo de Saint-Domingue tenían como un punto de partida la llegada de una escuadra de 21.900 soldados, al mando de Víctor Manuel Leclerc, que era el mismo cuñado. Buenas tardes, mi nombre es Amira Lebrón y hoy les vengo a hablar sobre la continuación de la independencia de Haití. El arresto, la deportación y la muerte de Toussaint no significó el final de la rebeldía de los negros, sino que esto dio un nuevo comienzo y una nueva vigilia en la rebeldía de ellos. Esto originó la nueva y la cuarta etapa de la independencia haitiana, que se originó desde 1803 y 1804 y vio cómo finaliza a la derrota francesa y la independencia de Haití en el 1 de enero del mismo año, o sea, de 1804. Los negros se lanzaron a la lucha bajo la viga de libertad o muerte. Ellos fueron dirigidos por Jean-Jacques y secundados por Henry Christopher. La guerra presentó un carácter de exterminio, ya que los soldados franceses veían a los negros como salvajes. La división de las tropas francesas, la ignorancia de los esclavos o de los negros, la fiebre amarilla que diezmó el ejército y la nueva... En el día de hoy les voy a hablar sobre los franceses en la isla de Santo Domingo. En el año 1660 los franceses estaban en la Tortuga pasada la expedición de castigo. Allí los franceses empezaron a colonizar la zona occidental de la isla de Santo Domingo. En el año 1697 el Tratado de Ryswick censió la parte de Francia. La parte de Francia tomó el nombre de Saint-Domingue. Buenas, mi nombre es Joana Osoria y hoy les vengo a hablarles sobre Toussaint en Santo Domingo. En enero de 1801, con el pretexto de que iba a tomar posesión de Santo Domingo Español en nombre de Francia para darle ejecución a lo acordado en el Tratado de Basilia, Toussaint invadió la parte oriental de la isla al frente de miles de sus seguidores, quienes vencieron fácilmente la resistencia militar que encontraron en Mao y Naga, hoy San Juan Baró. Durante su estadía por 2 meses en el Santo Domingo Español, Toussaint adoptó las siguientes medidas. Primero, abolición de la esclavitud. Nombramiento de negros y mulatos en cargos públicos. Rebaja de los impuestos a los derechos de importación de un 20% a un 6% sobre el valor de las mercancías. Abertura de los puestos de Azua, Montecristi, Puerto Plata y Samaná a los barcos mercantes provenientes de otros países o con destino al extranjero. Toussaint hizo promulgar una constitución el 8 de julio de 1800. Muchísimas gracias por la atención. Espero y el video le haya servido para mucho. Fue un honor para todas nosotras hacer este video. Recordar también que la Revolución Haitiana pasó por varios procesos históricos, los cuales son muy importantes de mencionar. Como ya antes mencionados en los videos, mencionamos las fechas destacadas. Es muy importante todo esto, es muy importante que nosotros aprendamos, que nosotros sepamos de otra nacionalidad y todo eso.